Bueno, siendo casi las 10 de la mañana, vamos a empezar el encuentro, así que formalmente les digo buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al primer encuentro del ciclo Evaluación de los Aprendizajes y Entornos Virtuales. Nos acompaña el señor decano de la Facultad Regional Avellaneda, ingeniero Jorge Omar del Jenner, quien a continuación realizará formalmente la apertura del ciclo. Buenos días, Jorge, y bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar de este ciclo de encuentros organizado por la Secretaría Académica de nuestra facultad, y un agradecimiento muy especial a los destacados profesionales del ámbito de la educación superior por su notoria predisposición para llevar adelante este ciclo en modalidad virtual. Si bien a raíz de la crisis desatada por la pandemia, cada universidad, en función de sus posibilidades, está contribuyendo a través de la transferencia de conocimientos al desarrollo de distintos elementos necesarios para paliar la crisis. Desde el punto de vista educativo, con las herramientas y capacidades que cada universidad dispone, tuvimos que adoptar distintas modalidades no presenciales de vinculación pedagógica para que nuestros estudiantes pudieran continuar su formación más allá de la emergencia. En nuestro caso particular, con la necesidad forzosa de pasar de la modalidad presencial a la virtualidad, se nos planteó el dilema de saber en qué condiciones estábamos para afrontar dicha modalidad, dado el escaso tiempo y la incipiente experiencia virtual que teníamos, por supuesto en algunas áreas más avanzadas que en otras, y generalmente concentradas en ciclos semipresenciales de posgrado, llegando a la conclusión que muchísimos docentes, por una cuestión generacional, debíamos capacitarnos en tiempo récord si queríamos afrontar con éxito el salto que la pandemia nos exigía. Por supuesto que sabemos que estas estrategias de enseñanza virtual no reemplazan la potencialidad de los vínculos y métodos de la presencialidad, pero también sabemos que en esta emergencia nos permiten no solo garantizar la continuidad de los estudios con la suficiente calidad educativa, sino también lograr la vinculación e integración de los estudiantes con su universidad. Por lo tanto, si bien la respuesta, tanto del claustro docente como del estudiantil, es digna de destacar, consideramos imprescindible la capacitación de nuestros docentes, no solo a través de cursos específicos sobre TICs, sino también a través de encuentros similares a este, donde la generación de un espacio de reflexión seguramente nos permitirá lograr el bagaje suficiente para afrontar con éxito esta crisis. Por último, solo me resta hacer una breve reseña del currículum de nuestra primera disertante, la magíster Rebeca Anijovic, quien en unos instantes abordará los aspectos centrales del campo de la evaluación de los aprendizajes, tanto en contextos presenciales como virtuales. Rebeca es doctoranda por la Universidad de Buenos Aires, especialista y magíster en formación de formadores de la UBA, profesora en Psicología y Ciencia de la Educación, docente de grado y posgrado y experta en práctica reflexiva. Participó en simposios y congresos internacionales y es autora de diversas publicaciones y artículos en revistas internacionales de investigación educativa. Y antes de cederle la palabra, me gustaría recordarles que el segundo encuentro se va a llevar a cabo este jueves a las 10 horas y estará centrado en reflexiones acerca de la evaluación de los aprendizajes en la Universidad Politécnica de Valencia
y estará a cargo del doctor Eduardo Vendrell Vidal, licenciado en informática y doctor en informática de esa universidad, miembro del Comité de Educación en Ingeniería de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, el FEMOI, y experto asesor para la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España. Ese mismo día, a las 18 horas, vamos a editar el tercer encuentro, titulado Reflexiones desde la educación matemática para pensar la enseñanza y la evaluación en el contexto actual, y que te hará cargo del doctor Marcel Puchulu, que es profesor de matemática y computación, licenciado en pedagogía matemática, magíster en docencia universitaria y doctor en didáctica de las matemáticas, y de la doctora Mabel Rodríguez, también licenciada y doctora en matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, y que se desempeña como investigadora docente en el área de matemática del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y por último, el cuarto encuentro tendrá lugar el viernes 31 a las 18 horas y se basará en reflexiones y experiencias sobre la evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales. Este estará a cargo de la doctora Karina León, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, especialista en formación de formadores, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación para el nivel medio y superior. Así que muchas gracias a todos por su participación, y ahora sí le cedo la palabra a nuestra primera disertante, Rebeca Anijovic. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas, a todos, gracias por la invitación. Yo voy a compartir una pantalla con algunas cuestiones vinculadas a lo que sería el primer tema de apertura de este ciclo, que es trabajar con algunos aspectos generales del campo de la evaluación de los aprendizajes, haciendo foco en particular en el campo de la evaluación formativa. La presentación general, digamos, consideró también los otros temas que el ciclo va a tratar, por eso yo voy a encarar en general el tema de la evaluación de los aprendizajes y en particular el tema de la evaluación formativa. Entiendo que luego de la presentación, por supuesto, podemos dialogar y si ustedes tienen preguntas que seguramente a través del chat podrán hacer llegar, con todo gusto podemos iniciar una conversación. Algunos principios que quiero plantear en general del campo de la evaluación, de cómo en los últimos años tanto la investigación como las prácticas en el campo de la evaluación están poniendo foco. La primera cuestión, el primer principio es cuando pensamos que la propuesta de evaluación tiene que ser representativa y coherente del proyecto pedagógico de formación que tiene cualquier universidad. Es decir, la discusión primera que tenemos en el campo de la evaluación es cómo buscamos coherencia entre la propuesta de enseñanza, entre la propuesta de los modos de aprendizaje de nuestros estudiantes en relación con la propuesta de evaluación. Siempre que hablamos hoy en el mundo, digamos, cuando hablamos de la evaluación, estamos hablando al mismo tiempo de la enseñanza. O sea, es imposible separar la pregunta por la evaluación de la pregunta por la enseñanza. Es decir, cómo estamos o cómo queremos evaluar inmediatamente nos lleva a la pregunta cómo estamos enseñando o cómo queremos enseñar. Por supuesto que tenemos preguntas propias del campo de la evaluación, ¿no? Una de las más importantes en general en el nivel superior es si pensamos en una evaluación fragmentada o integrada en la formación profesional, y esa es una pregunta central
en el campo de la evaluación, en el ámbito de formación profesional, porque la pregunta es, por ejemplo, si la evaluación que estamos encarando en una materia refiere exclusivamente a contenidos específicos de esa materia, o estamos pensando en cómo esa evaluación de alguna manera pretende que el estudiante integre capacidades, conocimientos, competencias, es decir, que no responda únicamente en la evaluación al aprendizaje puntual de una disciplina, como una de las preguntas centrales que tenemos en el campo de la evaluación. Una segunda pregunta, ¿no? Si cuando se enseña, y ahí aquí vemos nuevamente la relación entre enseñanza y evaluación, cuando se enseña una disciplina, ¿se la piensa solo en el recorte de esa disciplina o cómo contribuye esa disciplina a la formación final de ese graduado? Entonces la misma pregunta se replica después en el campo de la evaluación. Cuando se evalúa, se piensa en términos de la contribución al perfil del graduado o en el marco de referencia de su propia disciplina. Estas preguntas se formulan no ahora que estamos en situación de aislamiento y a partir de la pandemia, sino son preguntas que nos hacemos tanto para definir la enseñanza en el modo presencial como en una modalidad virtual. Entonces, ¿bajo qué paradigma estoy haciendo esta presentación en el campo de la evaluación? Y estoy basándome en este paradigma identificado como evaluar para aprender, que se distingue del paradigma de la evaluación de los aprendizajes, porque pone foco en justamente en utilizar la instancia de evaluación también como una instancia de aprendizaje. Y este concepto, digamos, este paradigma de evaluar para aprender, tiene estas 6 ideas como ideas centrales, que son las ideas que más se vienen investigando en los últimos 30 años en el campo de la evaluación. La primera es la necesidad de diversificar los instrumentos de evaluación, es decir, partiendo de la idea de que los aprendizajes que pretendemos nuestros estudiantes son complejos, son variados, partiendo de la idea de que los estudiantes aprenden de diferentes maneras, que no es posible homogeneizar una única manera de identificar cómo un estudiante aprende, necesitamos utilizar diversos instrumentos de evaluación. Por ejemplo, uno podría pensar en algún instrumento de respuesta individual, pero otro de respuesta en equipos. Uno podría pensar un instrumento de evaluación que permita una producción escrita del estudiante y en otros momentos una producción oral. Uno podría identificar distintos modos en que el estudiante demuestre su comprensión de un tema, y si nosotros hiciéramos esa pregunta a nuestros estudiantes, encontraríamos distintas respuestas que darían distintos estudiantes acerca de cómo entiende cada uno de ellos que puede expresar mejor aquello que aprendió. Entonces, el primer principio de este paradigma de evaluar para aprender es nosotros docentes, nosotros profesores, ofreciendo distintos instrumentos de evaluación. El segundo principio de este paradigma es favorecer procesos de metacognición. Hay muchísima investigación mostrando la necesidad de hacer visibles los procesos de aprendizaje, es decir, favorecer en los estudiantes el desarrollo de esta capacidad de aprender a aprender, que es una competencia, una capacidad que se supone que debería estar enseñada en todos los niveles educativos. No siempre esto sucede, pero que de alguna manera es como, uno podría casi decir metafóricamente, es una llave que le permite al estudiante desarrollarse como estudiante autónomo.
en términos de ser capaz de tener conciencia acerca de los modos que utiliza para aprender, de las estrategias que a él le son más relevantes como modo de aprendizaje, entendiendo que estos procesos de metacognición permiten identificar fortalezas y debilidades que uno tiene como estudiante, y eso es algo que no solamente sirve para los distintos niveles de escolaridad, sino sirve para el campo profesional en el momento que se desarrolle, cuando salga de la universidad y trabaje en su campo. El tercer principio tiene que ver con ofrecer retroalimentación formativa. Este tema particular es el que más investigación tiene en distintas universidades del mundo en los últimos años, entendiendo que la retroalimentación formativa impacta en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Vamos a hablar un poquito más detenidamente, un poquito más adelante sobre este tema, porque ha cambiado mucho el enfoque acerca de cómo ofrecer retroalimentación. El cuarto principio tiene que ver con cómo promovemos la autoevaluación y la evaluación entre pares, también en términos de desarrollar estudiantes más autónomos, estudiantes que sean capaces de apropiarse de su proceso de aprendizaje y de los modos de dar cuenta de eso que está aprendiendo. Una quinta idea tiene que ver con cómo asociamos a los estudiantes en la definición de criterios de evaluación, es decir, históricamente venimos de un paradigma de evaluación donde los criterios son generalmente ocultos. Los estudiantes han desconocido porque no se les han presentado los criterios de evaluación, y en muchos casos se los presenta al inicio de una cursada y eso en ningún momento se retoma ni se utiliza para que el propio estudiante vaya trabajando con esos criterios de evaluación y vaya mirando sus propias producciones, sus propios trabajos prácticos, sus propios ejercicios a la luz de esos criterios. Y la sexta idea tiene que ver con promover evaluaciones auténticas, es decir, evaluaciones que en lugar de repetir información de algún texto, sean informaciones puestas en contexto, que tengan que ver con problemas, con casos, lo más cercanos a la realidad de la formación profesional de ese estudiante. Este conjunto de ideas conforma lo que hoy denominamos evaluaciones auténticas, evaluaciones mucho más cercanas al campo real del desarrollo de la profesión. Entonces, nos preguntamos algunas cuestiones acerca de una pregunta, digamos, nodal, cuando uno va a definir una propuesta de evaluación, es preguntarse qué evaluar. Y entonces, hoy tenemos una discusión interesante, ¿no?, de si solo hay que evaluar contenidos, conceptos que los estudiantes tienen, o necesitamos evaluar también capacidades o competencias. Depende, digamos, cómo están definidas a lo largo de Latinoamérica. En algunos países hablamos de capacidades, en otros de competencias. Por supuesto, en una dupla, digamos, donde cuando uno evalúa capacidades junto con conocimientos. O sea, nadie imagina evaluar, por ejemplo, la capacidad de argumentar en el vacío. Es la capacidad de argumentar asociada a algún contenido disciplinar, poniendo en juego en una situación problemática concreta, es decir, la idea es que no sea una información que el estudiante repite, sino que pueda poner en juego esa información y esa capacidad en una situación problemática, hablando de problemática en términos bien amplios y generales, demostrando que es capaz de resolverla, que es capaz de abordar esa problemática, darle respuesta, justificar, argumentar la respuesta que encontró o la variedad de respuestas que encontró. Entonces, en este modo de responder a la pregunta ¿qué evaluar?, encontramos una oportunidad también para que el estudiante haga visibles sus aprendizajes, es decir, no solamente cuente
cómo resolvió el problema, sino que también pueda dar cuenta de cómo lo resolvió, o sea, qué estrategias utilizó, qué le funcionó y qué no le funcionó, cómo se dio cuenta que esa estrategia elegida le permitió abordar exitosamente esa problemática. Entonces, esta tensión entre evaluar conceptos o contenidos y evaluar capacidades, hoy distintos expertos, entre ellos, por ejemplo, Robert Schwartz, que es un especialista en temas de desarrollo de habilidades de pensamiento, habló del concepto de infusión, ¿no? De infusionar los contenidos a través de las capacidades, es decir, enseñar ambas cosas y obviamente evaluar ambas cosas. Entonces, la segunda pregunta que nos hacemos cuando nos preguntamos, después de preguntarnos qué evaluar, nos preguntamos acerca de qué consideramos evidencias de aprendizaje. Y esta pregunta es una pregunta que tiene respuestas en cada contexto institucional, quiere decir, yo puse aquí algunos ejemplos que son ejemplos genéricos, pero esta es una pregunta que cada cátedra, cada área en una universidad o en una escuela debe formularse en términos de encontrar respuestas propias, particulares. O sea, no es lo mismo cuando yo me pregunto qué es una evidencia de aprendizaje en matemática que cuando me pregunto qué es una evidencia de aprendizaje en historia o en sociales. Entonces, ¿por qué necesitamos identificar las evidencias de aprendizaje? Porque, y sobre todo ahora que estamos a distancia, que estamos virtualmente, la pregunta es, ¿todo trabajo que hace un estudiante es evidencia de aprendizaje? ¿Podemos corregir nosotros tanta cantidad de evidencias de aprendizaje cuando tenemos cantidades de estudiantes? Entonces, la pregunta nos remite primero a discutir en mi área, en mi materia, en un conjunto de asignaturas que consideramos evidencias donde efectivamente el estudiante muestra que aprendió. Y obviamente sabemos que no todos los ejercicios que el estudiante realiza, todas las actividades, necesitamos identificarlas como evidencias de aprendizaje y considerarlas a la hora de dar una devolución o eventualmente una calificación. Entonces acá simplemente tienen algunos ejemplos que estamos tomando de distintas áreas que podrían constituirse en evidencias de aprendizaje. Son básicamente producciones que el estudiante hace o desempeños, es decir, observar al estudiante trabajar en un laboratorio, o una producción escrita, la resolución de un caso o de un problema. Obviamente, ese es un genérico. Después hacemos ejemplos de identificaciones, una entrevista puede ser una evidencia de aprendizaje, un proyecto, un mapa conceptual, un esquema conceptual, un informe de tarea, son evidencias de aprendizaje que nosotros definimos en función de cuáles son nuestros propósitos de enseñanza y cuáles son esas metas de aprendizaje que queremos que nuestros estudiantes logren a partir de cursar nuestra materia. Les decía al principio que necesitamos variar las formas de evaluar a los estudiantes, porque los estudiantes tienen distintas capacidades, tienen distintos modos de aprender. Un ejemplo simple sería, hay estudiantes que resuelven mejor una tarea, por ejemplo, si la hacen visualmente, si utilizan gráficos, si utilizan un mapa conceptual. Hay estudiantes que necesitan escribir, explicar lo que están haciendo. Si uno tomara, por ejemplo, siempre el mismo tipo de evaluación escrita, estamos favoreciendo a algunos estudiantes que tienen más desarrollada esa capacidad que a estudiantes que no la tienen. Entonces, necesitamos, como hoy la psicología cognitiva en esto nos ha mostrado con mucha claridad
que cada estudiante aprende de manera diferente, que hay muchas maneras de aprender. Los expertos en inteligencia nos han mostrado que se puede ser inteligente de diferentes maneras, no de una única manera, con lo cual, si esto es así, nosotros necesitamos ofrecer a los estudiantes distintas maneras de ser evaluados, contemplando esta idea de que los estudiantes aprenden de manera diferente, son inteligentes de manera diferente. Y obviamente que si nosotros utilizamos un solo tipo de instrumento de evaluación, estamos evaluando una única manera de producción de conocimiento. Si utilizamos, por ejemplo, un multiple choice, obviamente depende de los ítems que yo voy a incluir adentro de un multiple choice, pero estamos allí evaluando una forma de producción de conocimiento que es la selección entre respuestas alternativas. Y es una forma, y está bien que evaluemos esa forma, pero no puede ser la única forma en que evaluemos a nuestros estudiantes. Por otro lado, también la investigación nos ha mostrado que el estudiante, en su rol, en su función de estudiante, adecúa mucho su modo de estudiar a la modalidad en que sabe que va a ser evaluado. Es decir, si yo sé que me van a evaluar, supónganse, con 5 preguntas y que lo que se espera de mí es que desarrolle estas preguntas, el estudiante se prepara para responder a un formato de evaluación. Por eso muchas veces esas preguntas que nosotros escuchamos en las clases, desde preguntas si esto va incluido en el examen, en el parcial o en el final, hasta averiguar la modalidad que tiene esa cátedra de evaluar a los estudiantes, ¿no? Como una forma de identificar esa modalidad con la cual el estudiante después se prepara para rendir en esa modalidad. Entonces, les decía que en esta concepción de evaluar para aprender, nosotros estamos hablando hoy no solo de la evaluación final, de la evaluación sumativa, de la evaluación que ocurre al terminar de cursar una materia, sino también a la evaluación durante el proceso de cursada de esa materia, que es lo que definimos como evaluación formativa, y que básicamente plantea 2 funciones de esta evaluación. La primera, que tiene que ver con dar cuenta, es decir, de alguna manera rendición de cuentas de lo que el estudiante está aprendiendo, y por otro lado la función de retroalimentar el proceso para evitar que el estudiante llegue al final para decirle que no aprobó, sino cómo el acompañamiento que podemos hacer, y obviamente distintos tipos de acompañamiento, depende de la cantidad de estudiantes que yo tenga, la cantidad de carga horaria que tenga disponible, pero la retroalimentación aparecería hoy en el campo de la educación superior como, como instancias anteriores al momento de evaluación final para contribuir a que el estudiante mejore sus aprendizajes, y los mejore no solo a través del acompañamiento de la retroalimentación, sino, lo que decíamos hace un ratito, con mayor nivel de conciencia acerca de qué y cómo está aprendiendo. Para dar cuenta, que es la primera función, básicamente necesitamos 3 cuestiones. La primera es criterios compartidos con los estudiantes, en términos de compartir, digamos, claramente con ellos qué se espera que logren, o sea, no solamente es una lectura de los objetivos o de las metas de aprendizaje de la materia, sino cuáles son los criterios de evaluación, es decir, responder a la pregunta ¿qué importa mirar de la producción de un estudiante? Y dar cuenta de que hay distintos niveles de calidad en las respuestas que un estudiante da a una pregunta, a un ejercicio, a la resolución de un caso, de un problema, y poder mostrar esos diferentes niveles de calidad a los estudiantes. La segunda cuestión de dar cuenta es lo que hace un momento les decía, buscar evidencias de aprendizaje, o sea, identificar con precisión cuáles son esas evidencias de aprendizaje,
Y lo tercero, la utilización de datos, y estos datos, digamos, son más estadísticos, quién está entregando trabajos prácticos, quién está asistiendo en el caso de que la asistencia sea un requisito, quién está entregando tareas parciales, quién está trabajando en equipo, bueno, información más cuantitativa que reunidas estas tres cuestiones nos permitiría avanzar en dar cuenta del aprendizaje. En particular, en lo referido a los criterios de evaluación, los criterios son los que nos van a conducir a la construcción de juicios de valor sobre lo que se evalúa, así como también después a la asignación de calificaciones, y sabemos que esto muestra gran variabilidad entre los profesores. Es decir, frente a una situación de mirar el examen de un estudiante, si tenemos 3 profesores, es muy probable que haya criterios diferentes, con lo cual la necesidad de establecer criterios compartidos, públicos, o sea, compartidos, consensuados y públicos para toda la comunidad educativa, para los estudiantes, para los colegas, para otros docentes que miran eso mismo, y esos acuerdos de construcción a veces son por áreas disciplinares, a veces son por orientaciones, hay distintos modos de establecer criterios compartidos, consensuados y públicos que además tienen que ver con democratizar el proceso de evaluación de los aprendizajes. Los criterios son referentes de las competencias, de las capacidades, ayudan a diseñar la enseñanza, es decir, los criterios de evaluación me tendrían que ayudar a mí también a diseñar mi propuesta de enseñanza, a diseñar algunos asistentes de evaluación que en un ratito voy a compartir con ustedes. De eso se trata, digamos, la definición de criterios, ¿no? Por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, en la capacidad para resolver problemas, que es un ejemplo de un criterio, cuando yo voy a describir distintos niveles de calidad de la capacidad de resolver problemas, ahí tengo como un primer borrador de ideas. ¿Cómo voy a identificar esta capacidad del estudiante para resolver problemas? Bueno, su capacidad de identificar, de analizar, de construir criterios, de aplicar conocimientos, de tomar decisiones, es decir, voy a pensar cómo yo voy a, de alguna manera, hacer visible ante mis estudiantes qué entiendo yo por capacidad de resolver problemas. O sea, qué voy a mirar cuando veo a un estudiante desarrollando su capacidad de resolver problemas. El otro ejemplo, la capacidad para tomar decisiones, también hago el mismo ejercicio. Cuando actúo ante diferentes situaciones de forma proactiva, se apoya en información relevante, comprende, evalúa y asume riesgos en situación de incertidumbre, elige la mejor alternativa mediante la consulta a fuentes adecuadas, las contrasta, las integra. Obviamente, el modo en que yo, en equipo con mis colegas, decido lo que es capacidad para tomar decisiones en mi área disciplinar o en mi orientación, eso después es lo que se comparte con los estudiantes, se muestra cuando, por ejemplo, entiendo que la capacidad para tomar decisiones está en un nivel alto de calidad, y eso es lo que se espera, supónganse, que suceda con los estudiantes en mi cátedra. La segunda cuestión de hacer visible el aprendizaje tiene que ver con lo que se llama el desarrollo de prácticas metacognitivas, o sea, ayudarle al estudiante a que aprenda a aprender, donde el estudiante tiene que tener conciencia acerca de qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, qué está logrando, dónde tiene dificultades y tiene que modificar su modo de aprender o de resolver o de abordar problemas, qué necesita, qué tipo de ayuda necesita, tiene que volver a leer un texto, tiene que volver a pedirle al docente que vuelva a explicar, tiene que practicar más porque se resuelve con más práctica, es decir, esa práctica metacognitiva en general en los estudiantes en nuestro país es una práctica poco desarrollada, lo que genera en muchos casos bajo nivel de autonomía.
Es decir, hay una expectativa del estudiante que está esperando que sea el docente el que le diga si está bien o está mal, no solamente si aprobó o no aprobó, si está resolviendo bien la tarea o no, cuando debería ser una capacidad que el estudiante tenga desarrollado con mayor posibilidad de autonomía. El estudiante tiene que aprender a mirar su producción con los criterios y poder decir, creo que estoy haciendo las cosas bien, me parece que tengo que mejorar aquí y allí, y eso mismo lo puede hacer también como práctica no solo individual, sino como práctica de evaluación entre pares. La segunda función de esta evaluación formativa, les decía que es la de retroalimentar, entendiendo que es aquella información que ayuda a reducir la discrepancia entre en dónde está el estudiante hoy y a dónde tiene que llegar, o sea, cuál es la meta que tiene que cumplir, y muchas veces esa brecha entre dónde está y a dónde tendría que llegar es una brecha grande, y que una manera de acortar esa brecha es a través de la retroalimentación. Esta retroalimentación o feedback, como se la conoce en el campo de la evaluación, tiene algunas características para que nosotros podamos decir cuándo es efectiva esta retroalimentación, o sea, cuándo podemos decir que está sirviendo para que el estudiante mejore sus aprendizajes. Bueno, es efectiva cuando yo voy a ofrecer retroalimentación vinculada a los objetivos que tienen que alcanzar y a los criterios de evaluación. Es decir, mi devolución al estudiante no es simplemente de algún aspecto que a mí me interesa, sino es devolverle algo de su trabajo, marcando con mucha claridad esa devolución vinculada a los criterios de evaluación y a los objetivos. Segundo, es efectiva cuando incluye información acerca de cómo alcanzar ese estándar o esa meta o ese objetivo. No simplemente cuando le digo, tenés que mejorar tu trabajo. Esa información, esa devolución no lo ayuda, porque no es una información que orienta al estudiante a mejorar su trabajo. Obviamente es efectiva cuando se ofrece en tiempo y forma, o sea, dar una devolución después de un mes que un estudiante hizo un trabajo práctico, pierde un poco de sentido por la cantidad de tiempo que ya pasó, pierde el sentido, digamos, de oportunidad. Es efectiva cuando contribuye con la autoevaluación y evaluación entre pares, como les decía recién. Es efectiva cuando focaliza en algunos aspectos. Y el ejemplo más claro de esto es, miren, cuando nosotros muchas veces corregimos una producción de un estudiante, encontramos a lo mejor 20 cosas que quisiéramos devolverle. Pero el objetivo de esta devolución es que el estudiante reciba la devolución, la tome en cuenta y mejore su producción. Y eso es muy difícil de hacer cuando al estudiante se le devuelve mucha cantidad de información acerca de lo que tiene que mejorar o modificar. Entonces, una evaluación, una retroalimentación se la considera efectiva cuando el docente identifica 4 o 5 devoluciones relevantes, significativas, que hacen a la cuestión más profunda de ese aprendizaje. Y por último, cuando provee oportunidades para cerrar la brecha entre lo actual y lo deseado. Es decir, cuando además de darle una devolución, le permite al estudiante que otra oportunidad, en el sentido que vuelva a hacer ese ejercicio que no hizo bien, que vuelva a resolver un problema que no está bien resuelto, que tenga oportunidad, no simplemente que reciba la devolución y allí termine el circuito de la retroalimentación, sino que le plantee otras oportunidades donde el estudiante pueda poner en juego eso que recibió de la devolución, que entendió y que le debería servir para mejorar su aprendizaje. Y por último hablábamos de las evaluaciones auténticas, ¿no? Esa idea de que cuanto la evaluación esté más cerca de problemas profesionales, es decir, cuánto las evaluaciones, en lugar de solamente pedir que el estudiante repita alguna información,
cuántas propuestas de evaluación podemos hacer más vinculadas a problemas profesionales, que el estudiante allí pueda poner en juego competencias, estrategias y conocimientos de aquellos que se entiende que el estudiante, para llegar a ser ese profesional que se busca, tiene que poner en juego, tiene que aprender y tiene que salir de la universidad con todo ese conjunto de competencias, estrategias y conocimientos. Por último, compartir algunos ejemplos de estrategias e instrumentos. En particular, en el mundo hoy hay un instrumento, en realidad se definen como un asistente de la evaluación, porque no es este el instrumento que evalúa. El instrumento que nosotros, por ejemplo, les proponemos para la evaluación puede ser el análisis de un problema. Lo que hacemos para analizar ese problema, para evaluar ese problema, es utilizar asistentes de la evaluación. Este es un asistente que se llama Rúbricas y que, como ustedes podrán ver, tiene arriba los objetivos que se pretende que el estudiante alcance. Aquí a la izquierda tenemos la pregunta acerca de qué queremos mirar de la producción del estudiante. Aquí tenemos 2 criterios, por supuesto la rúbrica suele tener entre 5 o 6 criterios. El primero tiene que ver con la capacidad del estudiante para utilizar procedimientos y comprobar, y el segundo ejemplo de criterio es la capacidad, por ejemplo, para planificar una investigación. Y lo que tenemos en el resto de este cuadro de doble entrada es 4 niveles de calidad. Aquí tenemos el nivel experto, habilidoso, aprendiz y principiante. Y lo que tenemos adentro de cada, digamos, cuadradito se llaman descriptores, que lo que hacen es describir el nivel de calidad de cada uno de estos criterios. Esto es, para cuando nosotros decimos compartir los criterios con los estudiantes, este sería un ejemplo de cómo compartir los criterios de evaluación con los estudiantes, que es fijar los criterios vinculados a los objetivos, describir distintos niveles de calidad, y fíjense que esta descripción, en este ejemplo de este asistente, que es la rúbrica, no tiene nada de cantidad, de frecuencia, no dice el estudiante usa procedimientos siempre, a veces nunca, el estudiante planifica mucho, poco, nada. Esa frecuencia y cantidad no se usa en las rúbricas. Las rúbricas describen cualitativamente lo que el estudiante hace, digamos, y debería hacer, describe y no valora. Es muy común en internet encontrar rúbricas que en realidad no son rúbricas, porque básicamente trabajan con frecuencia, cantidad o con mucha valoración. Por ejemplo, el estudiante hizo una presentación interesante, y eso es muy subjetivo, porque interesante ¿para quién? ¿Qué quiere decir que el estudiante hizo una presentación interesante? Uno debiera decir que el estudiante hizo una presentación, por ejemplo, utilizando conceptos rigurosamente validados. El estudiante utilizó distintos gráficos para explicar los procedimientos, que el estudiante utilizó fuentes de información válidas y confiables. Esos serían descriptores que irían adentro de un asistente de evaluación como este, que es una rúbrica, y que esa rúbrica debería ser compartida, estudiantes, colegas, o sea, todo el claustro docente podría estar trabajando mirando estas rúbricas, y entonces el estudiante con ellas puede autoevaluarse, puede hacer evaluación entre pares, y por supuesto yo, profesora, utilizo la misma rúbrica para evaluar a mis estudiantes. El segundo instrumento que quiero compartir con ustedes, y este tiene que ver con tener muchos estudiantes y muchos profesores universitarios y también de nivel secundario tenemos muchos estudiantes. Muchas veces se nos hace difícil ofrecer retroalimentación como nos gustaría, más narrativa, con más explicaciones. Entonces utilizamos
asistentes de la evaluación que se llaman protocolos. O sea, el anterior era una rúbrica, este es un protocolo. Los protocolos son en general cortitos en su estructura, con 3 o 4 pasos, y este es el protocolo más usado en estos momentos, que se llama protocolo SER, y fíjense que tiene básicamente 3 cuestiones. La S de seguir haciendo, entonces uno puede mirar la producción de un estudiante y decirle que siga haciendo algo que está haciendo porque está bien, que empiece a hacer algo que hasta ahora no estaba haciendo y que estaría bien si lo empieza a hacer porque eso mejoraría su aprendizaje, y un tercer punto que es que revise algo de lo que está haciendo porque evidentemente no está bien. ¿Por qué usamos un protocolo breve? Porque es puntual, porque es focalizado, y porque con este protocolo yo podría darle más devoluciones a más cantidad de estudiantes, sobre todo cuando tengo cursos numerosos. Simplemente, digamos, como estos ejemplos que yo estoy mostrando, tenemos muchos en internet, podemos crear nuestros propios ejemplos, en este caso, digo, de nuestro propio protocolo, nuestras propias rúbricas, pero también hay mucho para consultar en internet que podríamos utilizar también para dar cuenta, para dar esta retroalimentación a los estudiantes. Por último, simplemente compartir algo de la conversación acerca de capacidades y competencias, ¿no? Hay muchas maneras de definir capacidades y competencias, pero básicamente distintos autores coinciden en que la competencia supone una adquisición y movilización estratégica de conocimientos, habilidades, actitudes, valores que se ponen en juego para dar respuesta a una situación determinada, un caso, un problema, etc. Y si la competencia decimos que se demuestra en la acción, la valoración de esa competencia se hace teniendo en cuenta criterios de evaluación y algunos asistentes, como puede ser la rúbrica, como pueden ser las listas de cotejo. Yo paro aquí la presentación porque me parece que la idea no es simplemente dar una conferencia, sino poder dialogar acerca de lo que significa trabajar con una concepción de evaluación que no es simplemente calificar o poner una nota, y nada, abrir a preguntas, a conversación, a lo que ustedes quieran, con todo gusto. Bien. Muchas gracias, Rebeca, por tu exposición tan clara. Lo que vamos a hacer para esta parte de apertura del diálogo es que las licenciadas Fabiana Cabona y Pilar Barrientos han ido recuperando las preguntas que aparecieron en el chat y las que quieran seguir haciendo los participantes, como también se recabaron las preguntas que ingresaron en el formulario de inscripción. Ellas tomaron todas las inquietudes y las agruparon por temáticas para que podamos contestar la mayor cantidad de ellas. Por lo tanto, le doy las palabras a mis compañeras y lo que le pido a los y a las participantes es que mantengan apagados sus micrófonos y que todas sus inquietudes las canalicen por el chat. Gracias. Hola Rebeca, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta presentación tan clara. Vamos a empezar presentándole algunas preguntas que los participantes fueron haciendo en el formulario de inscripción. Algunas de las cuales ya fueron explicadas, pero a lo mejor una revisión a las mismas puede ser de utilidad para quienes están del otro lado, ¿no? Para todos. Algunas preguntas de los participantes tenían que ver con discriminar el concepto de evaluación, de calificación, de acreditación, ¿sí? Y algunas otras preguntas tienen que ver con la evaluación formativa y la calificación, ¿sí? Hay ahí como una preocupación
constante en los docentes, sobre todo también vinculada a la masividad de las aulas, ¿no? De algunas asignaturas. Pero bueno, a lo mejor para empezar, abrir estas cuestiones más generales. Nosotros venimos históricamente de un paradigma donde decir evaluar era decir calificar, es decir, donde prácticamente no podíamos diferenciar. Cuando uno decía hoy evaluamos, hoy tomamos prueba escrita, por ejemplo, hoy tomamos un parcial. Eso es el enfoque, digamos, tradicional del campo de la evaluación. Nosotros hoy sabemos que la evaluación sería casi como un paraguas debajo del cual tenemos la calificación, la acreditación, los procesos de acompañamiento, la retroalimentación, la evaluación formativa, es decir, de ninguna manera asociamos hoy evaluación con calificación. La calificación es una parte importante de la evaluación, la acreditación, son funciones diferentes de la evaluación. Entonces tenemos problemas muchas veces con distinguir, porque a veces se utiliza, por ejemplo, un mismo instrumento de evaluación y con ese instrumento pretendemos otorgarle muchísimas funciones. Que ese instrumento nos dé cuenta de lo que los estudiantes aprenden, pero además ese instrumento sirve para acreditar, pero además ese instrumento tiene que servir para que el estudiante siga mejorando. Bueno, y es imposible pedirle a un instrumento que cumpla todo tipo de funciones. Nosotros hoy hablamos de una evaluación formativa, de proceso, que acompaña, que ayuda al estudiante a que haga visible su modo de aprender, que de alguna manera tenga paradas, como si uno dijera semáforos amarillos que le permitan al estudiante darse cuenta de lo que tiene que mejorar. Y tenemos también evaluaciones más sumativas o finales, que de alguna manera, diría, la diferencia más importante es que el momento de evaluación final o sumativa se supone que es un momento para integrar. Es decir, yo no puedo integrar en la mitad de la materia, porque justamente estoy en la mitad. Se supone que la función que tiene una evaluación final, y no importa el formato que adopte, digo, no estoy hablando de una mesa examinadora, puede ser un trabajo práctico final, puede ser un caso para analizar al final de la cursada, cuyo criterio de evaluación, entre otros, pero muy importante, es la capacidad del estudiante para integrar los distintos aprendizajes que fue haciendo a lo largo de un cuatrimestre, por ejemplo. Y entonces yo puedo decidir que esa situación de integración, cuando la tengo que ponderar para calificar, va a valer, supónganse, el 60 o 70% de la nota. Y que el otro 30-40 va a estar compuesto por esa evaluación de proceso, esa evaluación formativa, donde el estudiante fue completando sus rúbricas de autoevaluación, donde el estudiante fue mejorando un problema que al principio del cuatrimestre lo inició y lo resolvió de una manera, pero al mes, a partir de la retroalimentación, el estudiante le dio una segunda mirada a ese problema y lo mejoró, y además puede explicar por qué lo mejoró y cómo lo mejoró, ¿se entiende? No es simplemente decir, bueno, este problema antes lo hice así, ahora lo hago de esta otra manera, porque me lo dijo el profesor que lo haga así, sino cuánta conciencia tiene él de esa mejora que él hizo en términos de hacer visible su aprendizaje. Entonces, no tenemos ningún problema con la calificación, todo lo contrario, cuanto más información yo tenga de la evaluación formativa, formará parte de la calificación de la acreditación final en la ponderación de porcentajes que hayamos acordado y establecido con los estudiantes. Eso responde, digamos, como a la primera pregunta. La cuestión de la masividad, por supuesto que es un problema. La masividad tiene que ver primero con la cantidad de recursos humanos que yo tengo disponibles en mi cátedra. ¿Sí? No estoy diciendo que yo titular voy a darle devolución a 1000 estudiantes, sino
qué herramientas tengo, depende de la cantidad de equipos que yo tenga trabajando, que me permitan, por ejemplo, usar un protocolo como el SER que les mostré, donde si mis equipos de ayudantes que trabajan conmigo, yo los puedo formar en el uso, por ejemplo, de este protocolo, la distribución de estas devoluciones no recae en un docente, sino en un equipo, por un lado. Por otro lado, en las cátedras numerosas también yo tomo decisiones acerca de cuáles de los trabajos que los estudiantes hacen, cuáles de las evidencias son las que vamos a usar para dar retroalimentación. Y no son todas. Algunos trabajos son más procedimentales, son más puntuales, el estudiante resuelve un ejercicio, el ejercicio está bien o está mal. Yo puedo decidir que eso no va a tener devolución, no porque no quisiera, sino porque obviamente con la masividad no lo puedo hacer. Pero entonces yo decido en una materia cuatrimestral masiva que hay 3 evidencias que son elegidas porque esas van a ser evidencias de aprendizaje de mis estudiantes, y a esas vamos a organizar la cátedra de tal manera de poder ofrecer, aunque sea, digo, un protocolo breve como puede ser este protocolo SER. ¿Se entiende? O sea, son decisiones que uno toma con lo que tiene. Digo, tengo esta cantidad de ayudantes, esta cantidad de estudiantes, esta cantidad de tiempo. Bueno, ¿qué puedo hacer con eso que tengo? Sabemos que las condiciones no son las ideales, no es un tema nuevo, pero uno puede decir, bueno, tengo esto, con esto, ¿puedo 2 evidencias devolver a lo largo del cuatrimestre? ¿Puedo 3 evidencias? ¿Puedo 1? Si cada materia pudiera ser, aunque sea una de estas devoluciones, y lo multiplicamos por todas las materias a lo largo de toda la carrera, tendríamos mucha posibilidad de que este estudiante aprenda a aprender, aprenda a hacer visible su conocimiento. Digo, esto no es responsabilidad de una cátedra, de una materia. Y por otro lado, sabemos que las cátedras en los primeros años son más masivas y en los años superiores son menos. Con lo cual uno puede decir, bueno, en primer año empiezo a hacer uno de estos por cada materia, pero ya en tercero aumentamos la cantidad de retroalimentaciones, de evaluación formativa, ¿no? Eso también uno lo gradúa a lo largo de la carrera, ¿no? Bien. No sé si con esto respondo. Bueno, buenos días a todos. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Yo quería retomar algunas de las preguntas que se formularon durante la inscripción y que tienen que ver con contextualizar la retroalimentación específicamente dentro de los entornos virtuales. Como pantalla de por medio, cómo se construiría ese vínculo para construir también confianza en las diferentes instancias de evaluación. Sí, les digo algunas cosas generales porque sé que ustedes van a trabajar en uno de los encuentros con más información acerca de esto, pero ahí viene la pregunta de cómo utilizamos, o sea, con qué proyecto de evaluación nosotros adherimos, pensamos, diseñamos, y cómo entonces las plataformas o los recursos tecnológicos nos tienen que ayudar a esa definición previa, que es cómo queremos evaluar a nuestros estudiantes y cómo queremos enseñar en momentos como estos que estamos viviendo. Es decir, la respuesta no tiene una respuesta única, en el sentido de, por ejemplo, si uno mira en estos 3 meses que estamos aislados, ¿qué uso se hizo de una plataforma como Zoom en las universidades? Y vemos muchísimos usos distintos. Quien la usa para dar un teórico, y ese ha sido el uso mayoritario. Quien la usa para establecer conversaciones con los estudiantes y acuerdos y trabajo, digamos, más dialogado. Entonces uno diría,
¿Es un problema de la plataforma? Zoom, no, es la decisión mía institucional, digo, ¿no? De cómo queremos enseñar, ya sea en modalidad presencial o en modalidad virtual. Digo, dicho esto, para poner en contexto, porque no es la herramienta lo que define, sino es la propuesta que nosotros tenemos, me parece que para trabajar con evaluación formativa yo necesito, como bien decía, generar confianza. Entonces, no tuvimos posibilidad presencial porque en muchos casos ni empezamos el año con los estudiantes de manera presencial. Entonces, bueno, uno decide que, por ejemplo, los espacios de Zoom, en lugar de ser masivos, son en grupos un poco más pequeños y uno establece conversaciones, establece acuerdos con los estudiantes, visibiliza los criterios de evaluación, le propone a los estudiantes trabajar con los criterios de evaluación, es decir, diría, no lo mismo, porque obviamente no es lo mismo que presencial, pero digo, hay principios de cómo yo quiero establecer la enseñanza y la evaluación que los voy a sostener. Es decir, si yo quiero algo más dialogado, bueno, haré más clase invertida, lean primero y después discutimos cuando nos encontramos en Zoom. Miren el video que yo grabé con una explicación y usemos el Zoom para resolver en pequeños grupos los problemas de aquello que yo expliqué. Eso por un lado. Por otro lado, digo, también recurro a ejemplos donde no hay plataforma Zoom, o donde, digo, yo misma que tengo muchos estudiantes universitarios, a veces me es más fácil usar el WhatsApp, el audio del WhatsApp, y entonces grabarle al estudiante el ser en el WhatsApp, digo, en la cantidad, me lleva menos tiempo que escribir el ser, por ejemplo. Bueno, digo, esto también son decisiones que uno toma. Y vuelvo a repetir, como esto no fue planificado, como de un día para otro, me parece que uno debe mirar qué pasó en estos 3 meses, qué es lo que sí se pudo lograr, qué es lo que no, qué prácticas de las que hicimos en estos 3 meses deberíamos sostener, qué prácticas deberíamos cambiar porque no nos resultaron en función de lo que pretendíamos. ¿Qué aprendimos? ¿De qué nos dimos cuenta? ¿Encontramos estudiantes más autónomos, menos autónomos? Nos dimos cuenta que las guías de trabajo que usamos no son lo suficientemente claras, porque una cosa es la guía cuando yo estoy presencial y se la explico, y otra cosa es la guía cuando se la mando y la lee solo. Bueno, me parece que nos debemos un tiempo ahora de revisar, mirar para atrás, y ver qué prácticas no funcionaron, qué prácticas no, y en función de eso tomar decisiones. Me parece que es muy difícil generalizar en estos momentos o decir, esta es la mejor manera, esta es la mejor plataforma, no hay ni mejor ni peor, sino en función de qué propósito yo tengo, de cómo es mi institución, de qué profesionales quiero formar. No es lo mismo. Ayer estaba hablando con docentes de medicina y me decían, ¿cómo hacemos para que el estudiante revise al paciente? ¿O lo hacemos estudiar del libro cómo son las enfermedades y cómo diagnosticar un paciente? Bueno, está claro que no es lo mismo enseñar medicina que enseñar ingeniería, y además, digamos, de las profesiones es cómo cada institución se para frente a lo que es enseñar y evaluar. Entonces, y me parece que en eso hay muchísimas experiencias riquísimas que se han hecho. Veo que en el ciclo de ustedes van a tener contacto para escuchar experiencias concretas. Me parece que hay que hacer eso, estudiar experiencias que han sido exitosas adentro de la propia institución y afuera, ¿no? Y entonces trabajar con el mundo de lo posible, teniendo en cuenta las expectativas institucionales, ¿no? En una cátedra de 1.500 estudiantes, las posibilidades de dar retroalimentación formativa son menores. Ahora, no digo no hay, digo son menores. Y entonces hay que ver qué, cuándo, cómo, con quién cuento para hacerlo, ¿no?
Muchas gracias. Rebeca, hay una pregunta que se repite, digamos, por varios participantes que tiene que ver con las características de las rúbricas, ¿sí? Si puede desarrollar un poco más la idea de rúbricas, de cómo se trabajan las rúbricas, cómo se construyen, y si se puede pensar en la rúbrica como una forma también de ponderar la producción del estudiante y que se permita derivar una calificación de ella. Sí, miren, en principio decirles que hay muchísima literatura e investigación sobre el tema rúbricas, en particular en la educación superior. O sea, el nivel que más se investigó el tema de las rúbricas es en el nivel superior, digo, en el campo de la investigación. O sea, hay mucho para leer acerca del uso de las rúbricas. Quien creó las rúbricas, que es una persona que se llama Heidi Andrade, nunca las pensó para calificar originalmente, las pensó para ofrecer retroalimentación. El uso que los profesores hacen de las rúbricas le dieron digamos, le agregaron el uso de usar la rúbrica también para calificar, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar cómo, pero digo, no fue originalmente la propuesta de la rúbrica. Pero en el caso de querer usarlas para calificar, la manera en que se usan es la siguiente. La rúbrica se usa todo el tiempo mientras se está enseñando, digamos, mientras el estudiante está cursando, sin asociar a la calificación. O sea, se usa la rúbrica cualitativa, descriptiva como está, el estudiante la usa para mirar sus producciones, hacen evaluaciones entre pares, el docente usa la rúbrica para mirar las producciones de los estudiantes, y solo al final se convierte eso en una calificación. Digo esto en la forma de uso. ¿Cómo sería la manera de calificar? Yo tengo en la columna de la izquierda de la rúbrica, tengo criterios. Entonces, supongamos que tengo 4 criterios. Lo primero que tengo que hacer es ponderar cada criterio. Es decir, si la calificación total es 10, digo, el criterio 1 vale 4 puntos, el 2 vale 2 puntos, ¿sabían? O sea, pondero los criterios. Y una vez que tengo, y voy a tomar un ejemplo para mostrarles, si el criterio 1 vale 4 puntos, ¿sí? Entonces el nivel más alto, el del experto, vale 4. El segundo valdrá 3, el tercero valdrá 2 y el cuarto vale 1. ¿Se entiende? Esa sería la manera más clara. Eso significa que después hago una cuenta, tengo 4 acá, 2 acá, 1 acá, 0,50, me da 7 fácilmente. Y lo interesante es que muchos estudiantes, por ejemplo, se van a sacar 7, pero su conformación del 7 va a ser diferente. ¿Se entiende? Porque en uno yo tenía 4, suponte, y tú tenías 3, pero en otro al revés. Yo tengo 3 y tienes 4. Con lo cual, probablemente las dos tengamos 7, pero nuestra conformación de 7 va a ser diferente. Ese sería el modo de usar la rúbrica también para calificar. Con lo cual, la nota no es una nota pareja en el sentido que en cada criterio siempre soy experta. Tal vez soy experta en el primer criterio, pero en el segundo soy aprendiz. Y entonces es eso lo que tendré que mejorar, ¿se entiende? Así que se puede usar para calificar, de hecho la están usando para calificar, y es bastante más transparente, bastante más democrática, porque supónganse que yo completé la rúbrica y el estudiante completó la misma rúbrica, ¿ok? Y a mí me da 7 y al estudiante le da 8. Podemos tener una conversación con rúbrica en mano y evidencia de trabajo en mano, ¿se entiende? No es una conversación de poder. Yo, como soy profesora, te puse 7 y vale el 7, sino mostrame una evidencia en tus trabajos que dé cuenta
que te ubicaste en la rúbrica en este lugar. Mostrame evidencia de tu trabajo, no es una discusión de poder, es democratizar este proceso, digamos, de calificación, no con una conversación de yo tengo más poder, sino mostrame evidencia, y yo te muestro evidencias en tu trabajo de por qué te ubiqué en este nivel de la rúbrica. ¿Se entiende? Entonces también sobre eso es aprender del recorrido que estoy haciendo como estudiante. Pero por supuesto que los usamos también para calificar. Bueno, retomo entonces en esta línea, en términos de ciertas, digamos, representaciones o tradiciones sobre la situación de evaluación, la situación de examen, quisiera focalizar un poco, porque fue bastante recurrente, tanto en las inscripciones como en el relevamiento de modalidades de evaluación que se hizo acá en UTN-FRA, cierto, digamos, temor a que el estudiante sea ayudado externamente para resolver alguna de las situaciones, ¿no? Vamos a decirlo así sin eufemismos, el tema de copiarse para resolver determinadas instancias de evaluación. Bueno, no sé si podrías, digamos, darnos algunas ideas para poder trabajar estas situaciones, estos temores, ¿no? Sí, yo creo que ese es de los temas más difíciles que tenemos para abordar ahora, sobre todo en el nivel universitario, aunque esto también sucede en el nivel secundario, digamos, que es acreditar la identidad del sujeto que hace una producción. Yo les digo dos tipos de respuesta. Una que tiene que ver con herramientas. Yo particularmente estoy trabajando ahora con una que se llama TERINIT, que lo que hace es mirar la producción del estudiante contra, digamos, como diría, contra todo lo que hay en Internet, para ver cuánto el estudiante copió, ¿no? Producciones de otros. Y ahí lo interesante de esa herramienta es que uno puede ponerle como mediciones, es decir, bueno, que busque hasta cuánto se acepta que el estudiante ponga algo que no es propio, o sea, qué porcentaje, o sea, no es una herramienta, es una herramienta que uno puede adecuar, como dirían, hacerla customizable a la necesidad. Eso es una herramienta y eso viene del campo de las plataformas y esa está funcionando, o sea, yo particularmente lo estoy usando y en muchas universidades se está usando y eso permite mirar, pero no solamente le permite al docente, le permite también al estudiante, o sea, cuando el estudiante ve cuánto, por ejemplo, que lo que él escribió tiene 80% de plagio, lo ve el propio estudiante, ¿se entiende? O sea, que ni siquiera tendría que llegarnos a nosotros como docentes y lo puede él mismo decir, bueno, no puedo presentar este trabajo porque el 50% no es mío. Esa es una. La otra tiene que ver con el tipo de propuestas que yo hago de evaluación. Es decir, si yo le pido al estudiante, supónganse, que escriba un texto y le doy un tema para escribir un texto, las probabilidades de que copie o de que no sea producción propia es mucho mayor que si yo le planteo un caso complejo para analizar, donde él va a tener que poner en juego la respuesta al caso, no la va a encontrar simplemente buscando en internet. Eso implica propuestas de evaluación nuestras más complejas y más desafiantes en términos de el tipo de respuesta de búsqueda que hago. Obviamente con eso igual me queda una parte que es si alguien lo ayudó a hacerlo, porque puede ser muy compleja la propuesta, pero qué sé yo, mi tío es físico y entonces me ayudó a resolverla. Digo esto, bueno, nosotros ahí tenemos la limitación de lo que en última instancia podrá ser una conversación individual con el estudiante a modo de mesa de examen, ¿no? Donde te pueda entrevistar y tenés que contar cómo lo hiciste, por qué llegaste a este resultado, y yo hacerte
otras preguntas de las que no estaban ahí, como si fuera una mesa de examen presencial. O sea, ahí estoy combinando dos recursos: el planteo del problema complejo que te pedí hacer y la entrevista, digamos, individual o de a dos o de a tres que podamos hacer. Por supuesto, después están los exámenes que se hacen con tiempo. Si abrís ahora, tenés el examen para responder tipo multiple choice, y en 15 minutos, no sé, se apagó, se terminó el tiempo, y digo, existen también estas otras herramientas. Bueno, esto tiene que ver también con dónde tengo estudiantes masivos, de qué disciplina se trata, qué es lo que quiero evaluar, y entonces uno también ahí toma decisiones. Para mi gusto es el tema más complejo, en el cual hay que poner como más cabeza de pensamiento y conocer la diversidad de herramientas que hay que contribuyen a esto, y, digo, a mi gusto, complejizar los problemas, sobre todo en los años superiores, ¿no? Donde la cantidad también de estudiantes suele ser menor y se supone que están más cerca de egresar como profesionales, con lo cual se supone que deberían poder abordar más complejamente situaciones. A esto le agrego también que en estas materias más cerca de la finalización, también es más posible articular distintas disciplinas planteando un mismo problema, un mismo caso, que también sea abordado más interdisciplinariamente. Y entonces el estudiante responde a un problema con contenidos y capacidades de más de una disciplina, y eso también es interesante de evaluarse en términos de su capacidad de establecer relaciones, de integrar áreas y demás. Pero sigue siendo complejo, o sea, no creo que esto solo lo resuelva, ¿no? Y es uno de los problemas, a mi gusto, más difíciles de resolver. Bien, muchas gracias. Retomando los aspectos del paradigma que usted presentó, nos gustaría saber cómo promover la evaluación entre pares, y algunas preguntas también que nos están haciendo llegar los participantes a través de YouTube tienen que ver con cómo incluir la autoevaluación del docente en esta práctica de evaluación, y cómo podemos relacionar la metacognición del estudiante con la revisión de las prácticas que hace el docente. Sí, los procesos de metacognición, digamos, de hacer visible el aprendizaje, sería para los estudiantes, y el equivalente para nosotros sería hacer visible nuestros modos de enseñar, nuestras concepciones de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, porque es difícil pedirle al estudiante que haga esta visibilidad de su modo de aprender, y yo como docente ni siquiera hacerme una pregunta de por qué hago lo que hago, si lo podría hacer diferente, qué pasaría si pruebo tal o cual cosa. Entonces, esto vale, digamos, para ambos, y debiera ser un ejercicio donde nosotros como docentes tengamos también tiempo y espacio para reunirnos y conversar acerca de nuestras prácticas profesionales, nuestros modos de enseñar, qué aprendimos, como les decía antes, qué aprendimos en estos 3 meses nosotros, que no fuimos formados para ser docentes detrás de las pantallas, no fuimos formados para ser docentes adentro de un aula con los estudiantes. Bueno, ¿qué nos pasó? ¿Qué aprendimos? ¿De qué nos dimos cuenta? ¿Qué fortalezas nuestras identificamos que ni sabíamos que las teníamos? ¿Qué debilidades identificamos? Y cuando tengamos que volver al formato que volvamos, también vale preguntarnos todavía, porque seguramente algunas de las prácticas que estamos desarrollando hoy sería bueno mantenerlas, aunque volvamos a la presencialidad, ¿no? Por ejemplo, enseñar una cantidad de cosas que las enseñamos en modo presencial hasta hace 3 meses, tal vez nos dimos cuenta que con un buen video podía alcanzar, y entonces
decidir que usaríamos la clase presencial para hacer algo distinto a simplemente transmitir algo de información. ¿Se entiende? Me parece que necesitamos nosotros como docentes hacerlo. Para los estudiantes, miren, el problema con el desarrollo de estas habilidades metacognitivas es que esto pasa en todos los niveles de escolaridad, no es privativo de la universidad. Nunca hay tiempo para eso, ¿vieron? Siempre hay que correr detrás del contenido que hay que enseñar, las evaluaciones, las calificaciones, las certificaciones, y nunca hay tiempo. Yo creo que en algún momento hay que empezar, porque así como hoy definimos que vivimos en un mundo con tanta incertidumbre, con menos certezas, lo que nos pasó con la pandemia, diría, nadie puede hacer futurología, ¿no? Pero podemos decir que es probable que pasen cosas nuevas en este mundo, no necesariamente digo esta pandemia, pero esta situación de tener que resolver inesperadamente frente a situaciones inéditas tiene más que ver con capacidades que con contenidos, con nuestra capacidad de responder, con nuestra capacidad de ser flexibles, con nuestra tolerancia a los cambios de un día para otro, ¿no? Y podríamos seguir enumerando. Entonces, estas, uno diría, capacidades más blandas de formación nuestra, capacidades que tienen que ver con los valores, con la emocionalidad, con nuestra situación de vulnerabilidad o no frente a los cambios, son cosas que uno debería preguntarse si no deberían formar parte de la formación de cualquier profesional, de cualquier estudiante de escuela secundaria. Aprender a convivir con la incertidumbre, aprender a moverse frente a la incertidumbre, por ejemplo. Y eso significa que en algún lugar hay que enseñarlos, y enseñarlos a ser visibles, y dedicar alguna clase en algún momento, en algún tiempo, y decir, bueno, a ver, revisemos el recorrido que hicimos. ¿Qué le pasa a cada uno de ustedes cuando no puede resolver un problema? ¿Qué hace? ¿Lo abandona? ¿Pide ayuda? ¿Lo intenta hasta que se cansa? ¿Busca en internet? Bueno, ahí tengo 4 respuestas diferentes simplemente por un ejercicio, digo, rápido. Bueno, cada respuesta implica otra situación. Quien abandona significa que es alguien que probablemente necesite reconocer que abandonó y necesite buscar otras herramientas, otras estrategias para no abandonar. Quien buscó en internet, uno puede sugerirle que además de internet hay otros lugares, otras fuentes donde puede buscar. Me parece que ayudar al estudiante a desarrollar estas capacidades más blandas, si queremos, lo van a hacer seguramente, lo vamos a preparar mejor para salir a su vida profesional. Y lo mismo diría de la escuela secundaria o de la escuela primaria, ¿se entiende? Esto no es privativo del nivel superior. Pero me parece que sí debería formar parte, un pedacito, digamos, de las cátedras de la universidad, y la retroalimentación entre pares es un ejemplo de un ejercicio metacognitivo. Si yo tengo la rúbrica, puedo mirar mi propia producción, pero también debería poder hacer un ejercicio con la misma rúbrica, yo miro tu producción y vos mirás mi producción. Y poder aportar una mirada diferente, digamos, de un par, así como sabemos que, y esto, digo, hay mucha investigación mostrando que un estudiante muchas veces aprende mejor cuando le enseña un par, ¿no? Porque el lenguaje, el modo, la distancia. ¿Por qué no estas prácticas de tutorías entre pares, por ejemplo, que se desarrollan a lo largo del mundo, forman parte también de nuestro modo de enseñar y aprender? Tutorías entre pares, evaluaciones entre pares. No estoy diciendo calificaciones ni certificaciones. Estoy hablando de la evaluación formativa, de las retroalimentaciones, de los modos de enseñar, no de la certificación. Es más, para mí, digo, le suma
a una calificación un estudiante que le enseñó a otro, un estudiante que le pudo dar retroalimentación a otro, ¿se entiende? No calificando a otros. No sé si eso responde a la pregunta o a las preguntas. Sí, yo creo que precisamente, justamente una de las preguntas tenían que ver con si las evidencias de aprendizaje dialogado eran suficientes en el contexto de una evaluación formativa para certificar. Así que esta es otra de las consultas que nos habían llegado y que creo que se están respondiendo en este momento. Creo que quedaría una pregunta que han formulado en el chat relativa a el paradigma de la evaluación, si está asociado a una postura epistemológica sobre la ciencia o el área en que se quiere evaluar. Y bueno, y hay digamos, una bajada en relación a la matemática, cuál podría ser la concepción sobre la matemática que mejor se aproxima a la evaluación formativa, entendiendo que también vamos a tener un encuentro en la semana específico para matemáticas. Pero en relación a lo epistemológico, ¿qué paradigma y qué postura epistemológica sobre la ciencia está subyaciendo en esta propuesta de evaluación formativa? Claramente, digamos, cuando nosotros pensamos en el paradigma de la evaluación formativa, siempre hay algunas cuestiones que son generalizables, ¿está bien? Que tienen que ver, digo, generalizables a las disciplinas, ¿no? Que tienen que ver con una concepción epistemológica. Sí, detrás del planteo de una evaluación formativa hay, por ejemplo, una concepción de democratizar el proceso de evaluación, de hacerlo visible, de dejar que ese proceso deje de ser oculto y deje de ser un instrumento de poder, digamos, de la autoridad docente hacia el estudiante. Es decir, claro que hay toda una concepción epistemológica, no solo de la ciencia, del sujeto que aprende, del sujeto que enseña, del contexto donde esto se desarrolla. Hay una concepción de poder, de cómo se ejerce, digamos, qué significa el poder y la autoridad. Eso por un lado. Por otro lado, hay principios generales de la concepción de evaluación, de este paradigma de evaluar-aprender, que uno puede generalizar, pero después hay siempre un segundo escalón que uno tiene que ir a la disciplina y decir, bueno, a ver, todo esto en matemáticas, todo esto en ciencias sociales, todo esto en filosofía, todo esto, ¿cómo es? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se junta esto con mi concepción de la matemática? Yo no soy experta en matemática, pero sí puedo decir que si yo pienso que me importa más la respuesta correcta de un problema que el proceso de cómo el estudiante llegó a resolver ese problema, tengo dos concepciones distintas de la matemática. Y entonces, si tengo dos concepciones distintas de la matemática y soy coherente entre cómo enseño y cómo evalúo, en un caso me importaría evaluar el resultado y no me importa cómo el estudiante llegó a ese resultado, entonces me va a importar unos instrumentos de evaluación y unos modos de decir, bueno, si el resultado era 8 y vos pusiste 8, estás aprobado. En el otro caso diría, además de mirar el resultado, contame cómo llegaste a qué recorrido hiciste, qué estrategias utilizaste. Y seguramente en la ponderación, tal vez digo, bueno, el recorrido vale, invento, no importa, vale 7 y el resultado 3. Y eso, la concepción allí es que está jugando de evaluación, pero porque tengo una concepción de la enseñanza de la matemática diferente. Entonces digo, esa sería una respuesta genérica, no me voy a meter en el campo de la matemática, pero esto valdría para cualquier disciplina, o sea, las mismas preguntas la haría con distintos pensamientos, digamos, ¿no? Bien, muy bien, muchas gracias, Rebeca. Bueno, las preguntas están todas, creo que hemos transmitido a la profesora todas las preguntas que fueron surgiendo en los distintos espacios que hemos habilitado.
Así que muchas gracias, Rebeca, y ahora paso con Ana María. Bueno, desde ya, Rebeca, agradecerte la generosidad por compartir este espacio con nosotros. Creo que la exposición que has hecho y todas las respuestas que nos has dado a nuestras inquietudes enriquecen nuestra mirada y nos va a permitir seguir reflexionando acerca de esta temática tan controvertida y tan controversial. Así que bueno, muchísimas gracias de todo corazón. No, gracias a ustedes por la invitación y porque me parece que está bueno juntarnos y pensar juntos porque estamos en un mundo incierto y no tenemos todas las respuestas. Así que nada, juntarnos y compartir ideas, experiencias, me parece que nos ha ayudado en todo este proceso en el que estamos insertos, en esta crisis en la que estamos viviendo con esta pandemia. Así que gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, entonces para todos que tengan unos muy buenos días y seguimos conversando en los espacios que se den a través de esta nueva modalidad virtual. Muchas gracias a todos.